Pero lo más importante del jueves fue cuando Jesús salió y se fue a caminar con sus discípulos. Había terminado de celebrar lo que nosotros llamamos la Santa Cena o la Comunión o la Eucaristía, cada uno le da un nombre diferente, y salió a caminar. Salió de la ciudad, fuera de las murallas de la ciudad, y se dirigió hacia una colina muy famosa desde el tiempo de Jesús, todavía famosa hoy para los turistas. Se llama Monte de los Olivos, obviamente porque allí había y hay muchos olivos, muchas plantas de olivo. Esas plantas de donde se saca la aceituna con la que se produce el aceite. Y en el Monte de los Olivos, en esa colina, había una pequeña propiedad, un terrenito de 50 por 50, un poco más o menos el metro cuadrado como la propiedad que tenemos nosotros acá con este edificio y el terreno que tenemos sobre la avenida Alberdi. 50 por 50. Ese terreno se llamaba Getsemaní. Getsemaní es una palabra del hebreo. Quiere decir prensa de producción de aceite. Como si fuera Molino Río de la Plata, ¿no? Hacían aceite y había una pequeña prensa donde se apretaban las aceitunas para producir el aceite. Pero ese terreno era un terreno privado, es decir, con una cerca. Estaba el pequeño edificio de la prensa y después estaban todas las plantas de olivos allí. Y Jesús acostumbraba a ir siempre ahí, por mucho tiempo. El Evangelio de Juan, en el capítulo 18, dice que después que Jesús dio todo su discurso, toda su oración, habiendo dicho Jesús estas cosas, salió con sus discípulos al otro lado del torrente de Cedrón, donde había un huerto, en el cual entró con sus discípulos. Y también Judas, el que le entregaba, conocía aquel lugar porque muchas veces Jesús se había reunido allí con sus discípulos. Para saber el nombre del huerto no tenemos más que buscar cualquier otro evangelio. Por ejemplo, buscamos el Evangelio de Lucas, allí nomás, en el capítulo 22, y descubrimos, dice el Evangelio de Lucas en el versículo 39 del capítulo 22, saliendo se fue como solía al monte de los olivos, y sus discípulos también le siguieron. Allí hay un título arriba que dice Jesús ora en Getsemaní. Pero primero descubrimos dónde estaba. Más allá del torrente de Cedrón, dice San Juan. En el monte de los olivos, dice San Lucas. Vamos a ver qué dice San Mateo. Buscamos en San Mateo. Ustedes tienen sus Biblias y estudiamos la Biblia los jueves por la noche. En el capítulo 26, el versículo 36 dice, entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llamaba Getsemaní. Cada autor de la vida de Jesús da un dato. Juan, al lado del torrente de Cedrón. Lucas, en el monte de los olivos. Mateo dice, el lugar se llamaba Getsemaní. Pero en el camino pasaron varias cosas. Lo primero que ocurrió antes que empezaran a caminar fue que cantaron una canción, como cantábamos nosotros recién, muy bien dirigido por Ariel. Te voy a agarrar de director, Versículo 30. Cuando hubieron cantado el himno, salieron al monte de los olivos. Ustedes saben que el único personaje que sabía que lo iban a torturar hasta matarlo, antes de 24 horas, era Jesús. La cosa que hizo Jesús al terminar esa ceremonia religiosa con sus discípulos fue cantar. Cantaron probablemente lo que se cantaba siempre en vísperas de la Pascua, el Jalel, de donde viene la palabra aleluya. Un grupo de salmos, no un salmo solo, un grupo de salmos. Cantó Jesús con esa valentía de los héroes, porque no es de ninguna manera el hombre vencido y acobardado y entristecido que nos pinta la liturgia o el arte,
sino que era un héroe dispuesto a entregar su vida valientemente, no solo por su causa, sino por causa nuestra, derramar su sangre para lavar nuestros pecados. Entonces empezó a caminar con ellos después. Y mientras iba hacia Getsemaní, empieza a conversar con sus discípulos, diciéndoles: ustedes se van a escandalizar, dice el versículo 31. Se van a escandalizar, es decir, se van a asustar, se van a afligir. Va a ocurrir lo que ustedes no se imaginaban, porque está escrito: heriré al pastor, el pastor era él, y las ovejas del rebaño serán dispersadas. Estaba diciéndoles: voy a morir, porque después que haya resucitado, dice el versículo 32, iré delante de vosotros a Galilea. Entonces Pedro le dice: Señor, aunque todos se escandalicen de ti, yo nunca me escandalizaré. Y Jesús le dijo: de verdad te digo que esta noche, antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Y Pedro le dijo: aunque me sea necesario morir contigo, no te negaré. Todos ustedes conocen cómo fue la historia. Todos los discípulos dijeron lo mismo. Vamos a ver lo que cuenta Marcos, el otro autor del Evangelio. Marcos dice en el capítulo 14, el versículo 29, entonces Pedro le dijo: aunque todos se escandalicen, yo no. Y le dijo Jesús: de cierto te digo que tú hoy, en esta noche, antes que el gallo haya cantado 2 veces, me negarás 3 veces. Mas él con mayor insistencia decía: si me fuere necesario morir contigo, no te negaré. Y también todos decían lo mismo. Versículo 50, cuando lo arrestaron a Jesús. Entonces todos los discípulos, dejándole, huyeron. Hay una gran diferencia entre lo que se dice y lo que se hace, ¿verdad? Era fácil prometer cuando ellos no se imaginaban que era verdad lo que Jesús decía, que esa noche lo iban a arrestar y horas después lo iban a matar. Pero vamos a otro relato, el relato de Lucas, porque siempre se complementan los evangelios cuando tratan de contarnos lo que pasó ese jueves por la noche. Dice Lucas, San Lucas en el capítulo 22, dijo también el Señor, se lo dijo a Pedro, porque Pedro era Simón, como hemos recordado el martes. Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como al trigo. Pero yo, dice Jesús, he rogado por ti que tu fe no falte. Y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Como Jesús sabía que Pedro lo iba a negar, dijo: yo estoy orando para que, aunque me niegues, vuelvas a mí. La pregunta es: ¿por qué no pidió lo mismo por Judas Iscariote? ¿Por qué rogó por Pedro, sabiendo que Pedro lo iba a negar? ¿Por qué? No era salvo Judas, no tenía fe. Pedro era como nosotros, con sus altibajos, con sus dudas, con sus conflictos, con sus problemas, como todos tenemos, pero había puesto su fe en Jesús. Judas no. Judas seguía a Jesús con el entusiasmo propio de su juventud, y cuando pudo hacer una trasnochada y vender la información, la vendió, después se arrepintió, devolvió el dinero y todo, no se quedó con nada, pero ya era tarde. Había la diferencia de la fe. Entonces volvemos, esto fue en el camino, cuando llegaron al monte de los olivos, entonces Jesús hizo una cosa interesante. Vamos a ver el Evangelio de Mateo. Evangelio de Mateo. Allí vamos a encontrar lo que hizo Jesús en ese momento. Tomó, dice el versículo 37 del capítulo 26, a Pedro y a los 2 hijos de Zebedeo. ¿Cómo se llamaban los hijos de Zebedeo? Jacobo y Juan. Y comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Es decir, iba con todos. Pero dijo a los discípulos, al llegar a Getsemaní: siéntense, quédense acá, 8. Y a 3 los tomó para que lo acompañaran. Ahora,
¿Cómo tenía tanta confianza Jesús? Porque Getsemaní era un lugar privado, el mismo nombre lo indica, claro, a nosotros no nos dice nada, porque nosotros para saberlo tenemos que estudiar el idioma de la época, las costumbres de la época, definir los títulos de la época y darnos cuenta que Getsemaní es nombre de una propiedad, es nombre de una fábrica, exactamente, una fábrica de aceite, Getsemaní. ¿Cómo podía entrar Jesús en Getsemaní tranquilamente con los discípulos? Tenía que ser de un amigo. ¿Y quién sería el amigo? Ustedes saben que uno tiene curiosidad por pensar, porque Juan dice, el Evangelio de Juan dice que Jesús había ido muchas veces a ese lugar. Y bueno, entrar en una fábrica, un rabino judío que no se caracterizaba por ser muy popular, porque mucha gente lo aborrecía, las autoridades lo odiaban y nadie lo entendía bien, y que pudiera entrar en una propiedad y muchas veces entrar como Pedro por su casa, meterse ahí, decirle a los discípulos, che, quédense acá, siéntense, y ustedes tres vengan y acompáñenme, como si él fuera el dueño. Lo que descubrimos en el Evangelio de Marcos es que allí, en el huerto de Getsemaní, además de los discípulos y de Jesús, había un muchacho que seguía a Jesús. Esto está en el capítulo 14, versículo 51. Cuando cuenta lo que pasó en Getsemaní, empieza la historia de Getsemaní en el versículo 32. Y dice, cierto joven le seguía. Había seguido a Jesús adentro de Getsemaní. Generalmente en aquella época no se violaba la propiedad privada como ahora. Si cierto joven seguía a Jesús era porque era alguien que se sumaba a los 12, pero de lejos. Cubierto cuerpo con una sábana, lo que quiere decir que vivía cerca. En realidad en el griego no dice una sábana, dice con una bata, sería la traducción, una bata de dormir. Y le prendieron, mas él dejando la sábana huyó desnudo. La Biblia nos cuenta esto en el Evangelio de Marcos, y Marcos era el único que sabía eso porque fue Marcos, cuando era jovencito, cuando era adolescente, que hizo esto de seguir a Jesús, dentro de Getsemaní. Piensen ustedes un poco. Getsemaní era de la familia de Marcos. La familia de Marcos eran los dueños de la fábrica de aceite. Y entonces Marcos se colaba para mirar lo que pasaba. Y cuando vio que a Jesús lo arrestaron, salió escapando. Los soldados quisieron agarrarlo, lo agarraron así por la ropa. Él dejó la ropa en manos de los soldados y escapó y huyó. Porque Marcos vivía cerca. Dice el libro de los Hechos, en el capítulo 12, Hechos 12, el versículo 12, que una vez que Pedro se escapó de la cárcel, dice el versículo 12, habiendo considerado esto, llegó a casa de María, la madre de Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos, donde muchos estaban reunidos orando. Es decir, la mamá de Marcos era una creyente en Jesús. Marcos estaba residiendo en Getsemaní, lo que significaba que había comodidades allí para vivir y dormir. Probablemente era la casa del cuidador de la fábrica de aceite, una industria de aquella época. Así como José era carpintero, Pedro era pescador, la familia de Marcos producía aceite. Eran aceiteros. Y entonces Marcos, un muchacho que calculamos que en esa época podía tener 16, 17 años, va a ver lo que pasa, describe el episodio, y tengan en cuenta ustedes que lo que describe Marcos en el capítulo 14 es lo que le sirve a Mateo, a Lucas y a Juan para escribir sus propios relatos, porque Marcos fue el primero que contó eso, porque él lo vivió desde afuera, lo vivió allí. Entonces Jesús entra en el jardín. Es muy importante la historia bíblica de los jardines. Adán y Eva vivieron en el jardín del Edén y perdieron la batalla. No era, lo voy a decir 1.000.000 de veces, lo voy a decir hasta que me muera, ¿no? No cometieron ningún pecado sexual porque eran un matrimonio, tenían que tener hijos. Desobedecieron a Dios, simplemente eso. Vivieron como querían ellos.
y no como Dios les había indicado. Perdieron el jardín. El mundo se transformó en un desierto, simbólicamente en un desierto. Entonces ese desierto dura para el mundo. Todavía ahora es un desierto lleno de crueldad, de injusticia, de odio, de corrupción, de mala voluntad, de toda clase de pecados, donde todos nosotros estamos heridos y afectados y afligidos por el pecado, por el dolor. Se transformó en eso. Cuando vino Jesús, lo he contado no hace mucho aquí en este mismo púlpito, Jesús se planta en ese desierto físico, en el árido desierto de Palestina, y enfrenta a Satanás. Ya no en el jardín donde Eva y Adán se enfrentaron con Satanás en el jardín del Edén, sino Jesús se enfrenta en el desierto. Y vence él a Satanás en el famoso diálogo de la tentación. Y después, cuando Jesús está culminando su trabajo, se mete en un jardín, en el nuevo Edén, el huerto de Getsemaní. Es curioso que Jesús eligió una fábrica de aceite porque el aceite es el símbolo del Espíritu Santo. Y Jesús entra allí. Los discípulos siéntense en esas sillas, en ese lugarcito, quédense acá en la fábrica, ustedes tres, vengan conmigo, vamos a orar. Y uno se pregunta qué iba a decir Jesús. Hay que imaginar eso. Es la única vez en la Biblia que Jesús le dice a Dios, Padre mío. Ustedes pueden buscar en toda la Biblia, no van a encontrar nunca esa expresión. Sí, va a decir Padre, Padre nuestro, va a decir Abba, Padre, pero Padre mío está revelando una mayor identidad. Si vamos al Evangelio de Marcos, en el capítulo 14, nosotros descubrimos que Jesús dice, vengo a orar acá porque estoy triste. ¿Por qué triste? ¿Ustedes nunca estuvieron tristes? Claro que estuvieron tristes. Yo he estado triste muchas veces. Pero Jesús estaba triste no por sí mismo, sino por nosotros. Pero de otra manera, estaba viviendo nuestras tristezas. Se había contagiado de nuestros dolores. Estaba representando el drama de cada ser humano. Estamos tan acostumbrados a oír esto que no nos damos cuenta de lo que significa que Jesús haya estado allí. La Biblia dice en la carta a los Hebreos, busquen la carta a los Hebreos allí en la Biblia del Nuevo Testamento, en el capítulo 6, el capítulo 5, el versículo 7, Hebreos 5, versículo 7, que Cristo en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, escuchen bien, fue oído, pero no lo libraron de la muerte, fue oído. Fíjense que las oraciones siempre son oídas por Dios, pero no significa que Dios va a hacer lo que nosotros queremos. Jesús no quería morir, pero no porque tuviera temor a la muerte física, sino porque la muerte de Jesús significaba cargar con toda la basura nuestra, llevarla sobre la cruz, como si fuera un enorme tacho de basura. Cuando yo era chico, mi papá tenía unas diapositivas que las había dibujado él mismo y otras un hermano de mi papá. Y solíamos ir con un proyector, qué sé yo, de esos que debe haber traído Magallanes o Colón, ¿no? Nos parábamos en las esquinas, ¿no? El proyector lo ponían acá y la pantalla ahí nomás, ¿no? Un cuadrito chiquitito así. Pero como no había televisión, la gente iba y miraba, se juntaban 20, 30 personas, los pibes, nosotros que éramos pibes, mirábamos. Y eran unos dibujitos que mostraban a un hombre común y silvestre que llevaba una tremenda bolsa de pecados. Y se encontraba con Jesús y Jesús le pedía la bolsa de pecados y se la ponía a él encima. Y se ponía encima el dolor, la tristeza, la miseria de todas las personas que se encontraban con él en los dibujitos. Hasta que finalmente, cuando lo crucificaban, tenía alrededor de él y encima de él
los pecados de millones y millones de personas de todos los siglos. Es decir, para poder librarnos de la condenación y del infierno, Él tenía que sufrir nuestro infierno. Tenía que cargarse con todo nuestro drama, con toda nuestra tragedia. Y como era puro y santo, le decía al Padre: Padre, si es posible, no quiero hacer esto. Porque Jesús, desde los tiempos insondables, más que los tiempos, desde la eternidad misma remota, jamás había pecado, jamás había conocido el pecado, jamás había tenido una sola mancha, jamás había tenido una sola impureza, jamás había pasado por él un mal pensamiento, ni una ambición, ni nada. Jesús era el ser perfecto, puro por excelencia, como le dijo Tomás: Señor mío y Dios mío. Era Dios mismo. Mancharse con nuestra inmundicia, con la corrupción, con la degeneración, con la suciedad, con la mentira, con el odio, con toda la crueldad de la vida humana de todos los tiempos, con las cosas más horribles y más escandalosas y aquellas que consentimos livianamente porque no nos damos cuenta de la importancia de nuestro pecado. Pero él sí sabía. Allí tenía que él asumir delante de Dios Padre la responsabilidad de mi pecado, el pecado mío, de Samuel, y el pecado de cada uno de ustedes. Y sin eso era imposible que nosotros pudiéramos tener la salvación de nuestra alma, aún más el perdón de nuestros pecados en esta vida y la paz y serenidad que necesitábamos. Entonces Jesús le dice a los discípulos: mi alma está triste hasta la muerte. Y empezó a orar: Señor, no quiero beber esta copa, pero también no quiero desobedecerte, Padre, voy a hacer lo que tú me ordenes. La Biblia dice que ofreció ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas a aquel que le podía librar de la muerte, y fue oído a causa de su temor reverente. Y aunque era el Hijo de Dios, por lo que padeció, aprendió la obediencia, tuvo que obedecer. A veces yo le pido a Dios que me arregle problemas. Señor, me duele el hígado, cúrame el hígado. Señor, me tienen que operar de tal cosa, escúchame, Señor. Mi pariente mi mamá tenía cáncer, Señor, sanarle el cáncer a mi mamá. Y uno dice: Dios no me oyó, porque mi mamá se murió, mi papá se murió, mi hermano se murió, mi vecino se murió, o el problema no se solucionó como yo quería. Quiere decir que Dios no nos oye, ¿no? Dice aquí: Dios lo escuchó. Dios lo escuchó a Jesús y le enseñó que debía obedecer. ¿Obedecer por qué? Porque el propósito de Dios era que Jesús fuera autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Estamos leyendo en la Biblia: a todos los que le obedecen. Es decir, lo que él hizo en la cruz fue: yo obedezco para que ustedes aprendan a obedecer, pero no al mismo costo, no al mismo precio. Si yo oro a Dios, invoco lo que Jesús hizo, consigo el beneficio de la salvación, del perdón y de la paz interior, porque acepto lo que Jesús hizo, lo que Jesús ofreció en mi lugar. Entonces volvemos otra vez al Evangelio. Ahora vamos al Evangelio de Juan, en el capítulo 18. Él sabía que tenía que asumir una responsabilidad terrible, completamente triste y desagradable, cuando fue arrestado allí en Getsemaní. La Biblia dice en Juan capítulo 18 que Pedro tomó una espada y le cortó la oreja a Malco. Malco era uno de los esbirros que venían a detenerlo, un siervo del sumo sacerdote. Malco no es un nombre judío, es decir, Malco debía haber sido un sirio o algún personaje así. Pedro se sintió con derecho de cortarle la oreja, el Señor la repuso y le dijo: Pedro, mete la mano, mete la espada en tu vaina. Versículo 11 del capítulo 18 de Juan. La copa que el Padre me ha dado, ¿no la he de beber? Es decir, Jesús estaba dispuesto a obedecer. En ese momento Jesús es atado,
en Getsemaní. Todo esto ocurre en una fábrica de aceite. Es interesante imaginar dónde ocurren las cosas. Cuando Jeremías caminaba por las calles de Jerusalén, él veía el taller del alfarero, imaginaba, así como Dios obra en nosotros, el alfarero obra con el vaso de barro. Si el vaso de barro no anda bien, lo rompe y lo hace de nuevo. Y decía Jeremías, Dios hace lo mismo con nosotros. Como el alfarero rompe el vaso de barro y hace uno nuevo con nosotros. Cuando Jesús empieza su trabajo, todos decían que era el hijo del carpintero y que él también era carpintero, lo cual era cierto. En Nazaret era un carpintero. Aquí hay una fábrica de aceite. No es un lugar extraño. Es como si Jesús dijera, yo no busco lugares místicos, yo busco la comunicación con la gente, como nos decía el otro día el doctor Miguel Bonino. Voy donde está la gente, voy a ayudar. Sin duda, otros días que él haya ido, porque esta vez fue una noche tarde, y en la noche tarde en aquella época nadie andaba, pues no había boliche, ni iluminación, ni radio, ni televisión, ni rock, ni nada de eso. Pero era difícil encontrar gente. Pero cuando Jesús iba de día, encontraba a los obreros que trabajaban allí en la fábrica de aceite, a los aceiteros, como encontraría a los pescadores en Betsaida, como encontraría a los carpinteros en Nazaret, como encontraría a los cobradores de impuestos en Capernaum. Jesús iba donde estaba la gente. Aquí había una fábrica de aceite. Ahí trabajaban los obreros moliendo las aceitunas para producir el aceite que luego se usaba en el país, en la ciudad de Jerusalén. Jesús iba allí, a ese lugar, y en ese lugar pasan todas estas cosas. Jesús ora, lucha, un ángel viene, dice el Evangelio de Lucas, y lo auxilia, lo consuela. Probablemente ese ángel que viene es el que se encarga de decirle a Jesús, mira Jesús, tu oración es magnífica. Tú eres Dios mismo hecho hombre, pero en este momento, para ser hombre, tienes que renunciar a ser Dios en el sentido de tu obediencia. Tienes que someterte, tienes que hacerte uno con vos, uno conmigo. A mí me gusta pensar que cuando Jesús murió en la cruz, yo estaba allí. Y vos también, cada uno de ustedes. Como decía San Pablo, con Cristo estoy juntamente crucificado. Él tomó nuestro lugar. Por eso admitió que lo llevaran atado. ¿Atado? ¿Para qué? Era como decir ahora esposado. ¿Para qué? ¿Qué tipo de daño hacía Jesús? ¿Qué tipo de armas usaba él? ¿Qué tipo de crueldad tenía él para que lo tuvieran que atar? Dice el Evangelio de Juan, en el versículo 12, que la compañía de soldados, el tribuno, una especie de juez, y los alguaciles, la policía, soldado, policía, jueces, representantes de los tribunales, prendieron a Jesús y lo ataron. Un montón de gente, soldados, policías, tribuno, representante del gobierno, un montón de gente, para arrestarlo y todavía lo atan. Y lo conducen atado todo el tiempo. Y lo llevan al juicio oral primero delante de las autoridades religiosas de aquella época. Y primero a Anás, que era el suegro del sumo sacerdote judío. Y después Anás, dice el versículo 24, lo envía atado a Caifás para que vaya a encontrarse con Caifás. Es decir, atado continuamente, como un delincuente peligroso, como un asesino potencial, como un hombre que tenía en su mano un puñal para matar al primero que se le acercara. Este precio, si nosotros no lo llegamos a entender, no nos damos cuenta de la importancia que tiene la humillación de Jesús hasta el punto tan tremendo que llegó. Y dice el versículo 44 en el capítulo 22 del Evangelio de Lucas, que Jesús, estando en agonía, oraba más intensamente y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Y allí estaban los discípulos. ¿Saben qué hacían los discípulos que Jesús había llamado, Pedro, Jacobo y Juan? Dormían. Que Jesús se arrodille y se ponga a orar y a llorar. El otro día lloró por la ciudad de Jerusalén. Vez pasada lloró por la muerte de Lázaro. Y se pone ahí, siempre lo mismo, ya la vimos. Este teleteatro está muy conocido. Jesús sale, dice que los halló durmiendo a causa de la tristeza.
Es una sutil ironía, porque se escaparon en el mismo momento que vinieron a detener a Jesús. Y Jesús les dijo, ¿por qué duermen? Versículo 46. Levántense y oren. Levántense y oren para que no entren en tentación. Y terminamos con esos primeros acontecimientos del día jueves, porque mañana vamos a contarlos del viernes, pero mañana los vamos a aplicar a nuestra vida propia. Dice el Evangelio de Juan, en el capítulo 18, de nuevo, versículo 3, que Judas, tomando una compañía de soldados y alguaciles, policías, de los principales sacerdotes y fariseos, fue allí con linternas y con antorchas y con armas. ¿A quién iban a arrestar? No era el jefe de la guerrilla, no era ningún personaje subversivo, no era ningún criminal. Y Jesús, sabiendo todas las cosas que le habían de sobrevenir, se adelantó y les dijo, ¿a quién buscáis? Y le respondieron, a Jesús Nazareno. Jesús dijo, yo soy. Y estaba también con ellos Judas, el que lo traicionaba. Y cuando les dijo, yo soy, retrocedieron, se llevaron por delante entre ellos mismos y cayeron a tierra. No había necesidad de ninguna arma especial. Era la victoria de Jesús. En ese momento los discípulos escapan. No hay nada más triste que los amigos se nos vayan cuando los necesitamos. Se fueron todos. Habían jurado. Se parecen a nosotros cuando prometemos en el bautismo, me bautizo y prometo ser fiel y obedecer al Señor cuando nos convertimos, acepto a Jesús como Señor. Nosotros también caemos en el mismo verso. Menos mal que Dios tiene paciencia, que nos restaura una y otra vez. Y así mientras lo estaban juzgando a Jesús, como todos ustedes conocen la historia, no la vamos a estar leyendo porque ya es la hora de ir terminando, viene una sirvienta, una empleada doméstica del sumo sacerdote, y le dice a Pedro, vos, yo te conozco, sos un discípulo de Jesús. Y Pedro, que había dicho, yo no me escandalizaré y iré contigo hasta la muerte, etc. Juro que nunca estuve con Jesús. 3 veces. Y cantó el gallo. ¿Y saben por qué es raro? Porque mucha gente no sabe que en Jerusalén estaba prohibido tener gallos. En la fecha de la Pascua se consideraba que el gallo era ofensivo para las ceremonias judías. Entonces, durante los días de Pascua, que duraba la fiesta una semana, y si era posible una semana antes y una semana después, nadie debía tener gallos. Entonces le dice, ¿cómo cantó el gallo? Ustedes saben que es una de las preguntas de los expertos. ¿Quiénes tenían gallos? Los invasores romanos, los soldados. En la Torre Antonia y en otros edificios públicos de Jerusalén donde ellos gobernaban, en su patio, les importaba un rábano la prohibición litúrgica y religiosa de las autoridades judías y tenían ahí los gallos. El canto del gallo era para recordarle a Pedro, vos prometiste no escandalizarte jamás, no negar jamás, no huir jamás. No has sido capaz de testificar frente a los soldados del imperio, porque cuando él vio a los soldados romanos, escapó. Huyó. Y el imperio te hace pito catalán con un gallo que te canta desde la Torre Antonia. Como no había ruido, no había auto, no había camiones, no había colectivos, no había ruido en la noche, el canto de un gallo se oía lejos. Solo los paganos romanos tenían.
Tal vez por eso Pedro fue un tiempo a Roma y murió en Roma. Y aceptó ser crucificado. Cuando lo condenaron a muerte por ser apóstol del cristianismo, después que se recuperó de todas sus macanas. Pero le dio tanta vergüenza morir igual que Jesús, que le dijo a los verdugos: crucifíquenme, pero cabeza abajo, porque no quiero tener la misma muerte que mi maestro, porque me da vergüenza haber sido cobarde. El canto del gallo no solamente era para recordarle a Pedro que no había cumplido su promesa, era para decirle: en este momento el mundo pagano se burla de vos, porque no fuiste fiel. Y esa película la protagonizamos muchas veces nosotros, que a veces no le decimos a la gente: yo creo en Jesús y estoy dispuesto a seguirlo en medio del ridículo, del absurdo, de lo imposible. Estoy dispuesto a seguir a aquel que empezó a derramar sangre sufriendo antes de ser torturado y antes de ser crucificado, allí en la fábrica de aceite, en el Getsemaní. A veces nosotros también cometemos el pecado de callarnos la boca. Yo diría que en esta noche, más importante que el lavamiento de pies que hacen algunas iglesias, es que dejemos que la sangre de Cristo lave nuestros pecados, quite nuestras tristezas y nos llene de paz. Oremos.